Shalom, mis amados, nuevamente estamos aquí para poder juntos meditar y compartir una porción más de la Sagrada Torá, de las Escrituras que nuestro Eterno, bendito su nombre, nos legó. La parashá de esta semana se llama Be'ad Hanam, traducida como y rogué. Ya estamos en el libro de Devarim, como decíamos, esta es la porción número 2 del libro de Devarim. Y en esta porción nos cuenta básicamente algo muy importante en la vida de todo creyente, que es el ruego, la súplica, la oración. Y vemos cómo Moshe oró al Eterno para que le permitiera entrar a la tierra prometida. Él, aun cuando ya le había dicho el Eterno que no iba a entrar, insistió con su oración hasta el final de su estancia en el desierto. También habla de algo que es muy común en la actualidad, que es cómo se le añade o cómo se le quita a la Torá las cosas, las partes. Eso está prohibido, dice Hashem muy claramente, que no hay que agregar, ni hay que quitarle nada a la Torá. Cuando nosotros hacemos eso, ¿qué es lo que hacen en la actualidad todas las religiones que no conocen la profundidad de la Torá ni el hebreo? Eso es lo que hacen. Eso es prohibido por Hashem y no lo debemos de hacer de ninguna manera, en ningún momento, ni ninguna palabra, por más que sea pequeña, que nosotros queramos agregarle a los textos. También en esta porción repite los 10 mandamientos, los más importantes, que son donde se desprenden todos los demás. Por último, la porción habla de que, y por primera vez, por cierto, que hay que recitar 2 veces el Shema, el rezo más importante que nos habla de la unicidad de Dios, de que Dios es uno y es indivisible. Con esto, mis amados, ahora busquemos las enseñanzas de la Torá que Hashem mandó y que Hashem quiere que meditemos. Iniciemos, mis amados. La palabra nos enseña, decíamos, algo muy importante en la vida. Yo creo, mis amados, que todos, en algún momento de nuestras vidas, aún antes de conocer al Eterno, hemos sentido la necesidad de orar, de suplicar. Y ahora sabemos, los que caminamos en los caminos de la Torá, que la oración es muy importante en nuestras vidas. En Devarim 3:23 dice que Moshe le suplicó al Eterno que lo dejara entrar a la tierra prometida. El Eterno al final le dice, no insistas, no vas a entrar a la tierra prometida. Pero él hizo un ruego, una súplica, que es por eso que toma el nombre nuestra porción de Be'ad Hanam. Pero en estos versículos, si los analizamos bien, los versículos del 3:23, Moshe nos enseña las reglas para una tefilá correcta. A simple vista no se notan, pero vamos a analizar las palabras. Primero dice que oré, supliqué, Be'ad Hanam, y rogué. Todo eso significa la palabra Be'ad Hanam: orar, suplicar, rogar. Después dice que a quién le oró, a quién le suplicó, a Hashem. Y después dice que en aquel tiempo, 3 cosas importantes: oró dirigiéndose a Hashem, y en ese tiempo, en el tiempo que era necesario hacer la oración. Y sabemos que la oración, la tefilá, el ruego, es el arma más poderosa que tenemos nosotros los seres humanos
para relacionarnos con nuestro Eterno, para hablar con Él, para que nos escuche. Pero además tiene una característica la oración, es gratis, no cuesta nada. Pero no por eso debemos de dejar de esforzarnos para hacer bien nuestros rezos, nuestras plegarias. Porque hacer tefilá, mis amados, rogar, no es leer el libro de los salmos, no es leer libros de oración, eso no. Es bueno y lo hacemos, pero eso no es suplicar, orar. Porque suplicar y orar es más que leer. Porque cuando uno ora, se conecta nuestro corazón, nuestro interior, ser interior, con nuestra boca para expresarnos, para hablar, para decir cosas. Nuestra mente pensando qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Con nuestra mente sabemos cuál es la intención, por qué estamos orando al Dios Todopoderoso. En cualquier relación, para que exista una verdadera relación, debe de haber una buena comunicación. En los esposos, en los hijos, solamente se logra una conexión y una relación adecuada. Así también, obviamente, debe ser con nuestro Eterno, bendito su nombre. Porque recordemos que las palabras tienen poder. Si recordamos, el Eterno hizo todo, creó todo, solo con su palabra. Entonces hay poder. Tenemos que entonces nosotros saber cómo hablar, cómo hacer, cómo construir nuestras oraciones. Porque el hablar puede servir para construir o para destruir. La plegaria personal que nos comunica con nuestro Eterno debe ser aislamiento, tener un tiempo a solas, sin interrupciones, sin el celular, sin algo que nos distraiga, para poder hablar con nuestro Eterno todos los días, a toda hora. La palabra Beadhanam y rogué se deriva de dos palabras, Gen, gracia, y Jiná, gracias. Quiere decir que, decíamos hace rato, la tefilá, el ruego, la súplica, es algo gratis. Nos es dado por nuestro Eterno por su gracia, por su gran misericordia. Y es un regalo al final, mis amados, inmerecido. No merecemos los regalos de nuestro Eterno. Por lo consiguiente, Moshe, decíamos, nos está diciendo cómo hacer nuestros rezos. No nomás es ponernos a hablar por hablar. Tiene que tener un sentido nuestro rezo. Tiene que tener un sentido nuestra súplica. Y vamos a ver algunos puntos. Dice, rezar. ¿Cómo voy a rezar? Como si fuera un pobre ante Hashem. ¿Qué hace un pobre? Le habla con toda sinceridad, con toda humildad. Porque un pobre tiene muchas necesidades. Un pobre no tiene nada y se comunica con su Creador para hacerle saber sus pesares, y por eso suplicamos. También habla de que le pidió a Hashem. Esto parece que no tiene importancia, pero sí, mis amados, dice a Hashem las 4 letras sagradas. No dice a Dios, que es una cosa diferente. Las 4 letras sagradas son el nombre impronunciable, el nombre de Hashem. Hay que dirigirse a Hashem. Hashem. Muchas personas acostumbran a dirigirse a Dios. Dios, no. Hashem. Porque entonces la comunicación es correcta. Porque Elohim significa en el hebreo juez, justicia. Entonces uno tiene que saber. Y yo no estoy orando y suplicando al Eterno por que se convierta en juez, que haga justicia. No, yo estoy orando a Hashem porque Hashem representa al Todopoderoso, al Creador de todo,
al que es grande en misericordia, en Rajamín. Ese es nuestro Creador. Ese es el Dios Todopoderoso. Y a Él le debo dirigir mis rezos. Repito, no es dirigírselo a quien sea. Esto es una relación, es una súplica y es una conexión personal a ti, Hashem, porque yo estoy orando para que se derrame tu misericordia, no tu justicia. Porque como sabemos que Hashem es un Dios misericordioso, Él nos va a entender y nos va a conceder y nos va a dar lo que necesitamos. Obviamente, no dudando, orando con fe de que la misericordia de nuestro Eterno no está limitada. Y Él va a oírnos y Él va a contestar nuestras súplicas. Después decíamos 3 cosas: oró, después decíamos que Hashem, y la tercera, en aquel momento. ¿Esto qué quiere decir? En aquel momento, que se ora cuando se tiene la necesidad de algo, no dejarlo para después, en ese momento, en el momento oportuno, orar. No, después oro. No, ahorita no. No, en ese momento. Los sabios dicen que además existen tiempos específicos para hacer oraciones. Por ejemplo, en víspera de Shabbat, en Yom Teruah, en Yom Kippur, de preferencia en la noche. Pero todo esto es adicional, es un regalo adicional de nuestro Eterno. Porque uno tiene que orar en el momento que lo necesito, en el momento, en todo momento, y no esperar tiempos específicos, aunque lo puedo hacer también en estos tiempos específicos. Pero si yo tengo una necesidad, me pongo a suplicar, a rogar en ese momento. Tengo ahorita la necesidad y necesito expresársela a quien me dio la vida. Otra cosa también importante que a veces perdemos de vista en el rezo es hacer las peticiones y las súplicas en forma específica, detallada. ¿Por qué? Porque a veces no lo hacemos así. Y miren, los sabios cuentan un ejemplo, que había una persona caminando por el desierto y que ella iba muy cansada, y entonces se pone a orar y le dice a Hashem: dame un burro, porque ya no puedo caminar, ya mis piernas están débiles. Y se produce el milagro, porque en ese momento pasa una caravana en la cual venía una burra que acababa de dar a luz un burrito, y escucha la súplica del hombre. Y ellos dicen: ¿para qué queremos ahorita este burrito recién nacido? Nosotros tenemos que continuar nuestra travesía. Y se la dejan al hombre. ¿Y ahora qué va a hacer el hombre? Pues lo que tuvo que hacer. Ahora, en lugar de ir caminando un burro, van caminando 2 burros, porque lo tuvo que cargar, porque era un burro que estaba chico, era un burro que no le servía para lo que él quería. No especificó, no dijo para qué lo quería. Simplemente le dijo a Hashem: yo quiero un burro. Así es muy importante. Parece que no, pero uno tiene que ser específico. El Eterno quiere que le pidamos: necesito dinero. ¿Para qué? Tenemos que especificar. Y Dios conoce todas nuestras necesidades, pero para eso inventó la oración, la tefilá, para que se lo expresemos, pero en forma adecuada, correcta, bien estructurada y en forma detallada. Y entonces hay una buena comunicación. Imagínense si un padre le dice, un hijo le dice al padre: papá, dame dinero. Inmediatamente lo que va a decir el padre es: ¿y para qué lo quieres? A ver, necesito saber para qué lo quieres. Entonces decíamos que la Torá no es simplemente leer salmos, leer libros de oraciones, es un aislamiento, un separarse de las cosas un momento para ir a postrarnos ante el Eterno y hacer nuestro rezo.
que nadie nos interrumpa, que nada. Decíamos, ni el celular, que nunca lo dejamos y vamos con él a todos lados. Fíjese, si nosotros vemos qué pasó con el Mesías, dice que el Mesías, ¿se acuerda? Se fue a orar, estuvo orando día y noche, y él pasó 40 días y 40 noches. Ya se puso a pensar, ¿con qué estuvo orando? ¿Se llevó su Biblia? No existían. ¿Qué se llevó? ¿Su cuaderno? No existía. Simplemente él fue a suplicar, a orar, a tener un diálogo con nuestro Eterno, a comunicarse con él, a hacerle sus plegarias, sus súplicas, y solamente así pudo salir adelante. Si no, no hubiera durado ni un día, porque no tenía que leer, como nosotros a veces creemos. Entonces, de estos 4 puntos, para poder lograr una buena plegaria, debemos de tomar ejemplo y corregir aquello que no estamos haciendo bien, que no estamos haciendo lo adecuado cuando hacemos nuestras plegarias. Las plegarias, decíamos, un elemento, una herramienta bien importante que Hashem nos dejó porque Él quiere comunicarse con nosotros. Y para eso nos dio la voz, para eso nos dio la palabra. Y hay otro aspecto aquí muy importante que pasó con Moshe. Primero pongamos su ejemplo. Decíamos que él nunca dejó de orar, aun cuando el Eterno le había dicho que no. Y siguió orando y siguió orando. Y aquí vemos en esta porción, y oró nuevamente: Eterno, tú has dicho que no voy a entrar, pero déjame entrar. Y esto nos da una enseñanza para nosotros tremenda. Uno tiene que orar sin desmayar. No, ya no voy a orar. No, hay que orar, hay que orar. En el tiempo de Hashem nos va a contestar. Y si en el tiempo de Hashem nos dice que no, pues no. Pero nuestra intención que debemos de tener al orar es que hasta el final, no cansarse, no desesperarse. ¿Por qué? Porque nuestros rezos van a ser contestados por nuestro Eterno. Hay que perseverar en la oración, mis amados. Hay que ser constantes, porque acuérdense que todo, les dijo el Mesías, que todo lo que pidiéramos con fe, todo lo íbamos a recibir. Hagamos, mis amados, lo que el Eterno nos quiere enseñar en esta mañana hermosa de Shabbat. Él, el Eterno, a través de su Torah, de su palabra. Bendiciones, mis amados, que el Eterno envíe su luz y su verdad sobre sus vidas para que podamos ser mejores cada día. Amén.